Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da y todo lo que nos va concediendo más y más y más en el crecimiento de lo que debemos de saber. También quiero hoy en este tema hablar. ah, ¿Se acuerdan si se acuerdan que yo les dije que hay siete cosas que todo cristiano debe de saber? Primero es quién es Dios. Segundo, quién es Israel. Tercero, quién es la iglesia. Cuarto, quiénes somos. De dónde hemos venido. Y qué estamos haciendo. Y para dónde vamos. Son esas preguntas que todo cristiano debe saber. Pero hoy enfatizarme en, voy a enfatizarme en solamente las tres primeras. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Israel? ¿Y quién es la iglesia? Hoy en la mañana estuvimos mi madre y yo allí en la silla, digo en la mesa, tomando café y platicando y sacando citas bíblicas y todo eso, platicando y concordándolo con la palabra de Dios. Algo que mi padre y yo lo hacíamos frecuentemente cuando tenía días libres. Mm, y lo triste que es de que hoy en día en los púlpitos cristianos no se practican no se practican ni se hablan de esas cosas, ¿no? De que quién es Dios, quién es Israel y quién es la iglesia. Hay mucho de qué hablar especialmente de Dios, especialmente su totalidad. Pero también tenemos que hablar de quién es Israel y quién es la iglesia. Y lamentablemente, como le digo, ah, hay, pues, pudiera hablar también de la doctrina fundamental, cristiana, no doctrina de la Santísima Trinidad, porque no existe ninguna Santísima Trinidad. El Dios Padre, Hijo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no hay tal cosa. Hay Dios, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, pero no son dioses, son tres funciones de Dios. ¿Ok? No se confundan ni una de la otra. Cuando Dios se manifestó en carne, fue la imagen visible del Dios invisible, como dice Colosenses 1.15, 1.15, 1.16, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito, primero, de toda la creación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios, el Padre, el que no se ve, hizo su cuerpo visible para que se viera él. ¿Ok? No que son otros, no que son el segundo Dios, no hay ninguna cosa. Hay un solo Dios. Y desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios es uno. ¿Ah? Que Dios es uno. El pueblo judío, ¿por qué cree que es aborrecido? Porque cree en, en que Dios es único y verdadero Dios y que a Él se debe de adorar. Dice hoy, hasta ahorita, dice que fue formado Israel, hasta ahorita Israel cree en un solo Dios. Para ellos decir que hay otro Dios, aparte de Él, es una blasfemia. Entonces, para decir que Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está usted blasfemando porque Dios es solamente uno. Isaías menciona, dice, el mismo Señor menciona, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo no conozco aún alguno. Ahora, si usted conoce a otro Dios aparte de él, entonces usted sabe algo que Dios no sabe. Si hay algo que el Señor no sabe, es otro Dios. Entonces, entonces para fundamentar este mensaje, tenemos que saber que quién es Dios.
porque no nomás es así a la ligera, especialmente en este libro que fue escrito por el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, años atrás, por escritores judíos, ninguno de ellos fue gentil. ¿Mm? Ninguno de ellos. Por eso Dios dice, por eso Dios desde el principio hizo a ese pueblo para qué. Él mismo dijo, mi pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Entonces el pueblo de Israel tiene una importancia delante de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel tiene una importancia delante de Dios y también, fíjese bien, otra cosa, que es el mismo reloj de Dios, del tiempo. A través de ese pueblo Dios va cumpliendo las profecías del fin. ¿Mm? No otra cosa. Por eso les digo, y esto lo que yo quiero, que entiendan y que por favor entiendan que todo tiene que ver en esto de que Dios es aquel que hace todas las cosas a su perfección. Y hablando y escudriñando hemos entendido nosotros, fíjese bien, los que hemos creído en la unicidad de Dios, no en una Trinidad, porque Dios no son tres, como le dije. En la unicidad de Dios debemos entender que Dios es aquel que también, así como hizo a su pueblo, hizo también a la iglesia. Que ahora, esos dos personajes son mencionados en la Biblia, Israel y la iglesia, pero no los menciona no los menciona que sean separados ni uno ni del otro. Aunque el diablo ha tratado ha tratado de decir que la iglesia y la iglesia e Israel son dos identidades diferentes. No, es la misma, nomás que la iglesia es compuesta de gentiles, los que no son parte del pueblo de Israel por sangre, pero nosotros somos parte de ese pueblo por la fe en Jesucristo. Pero esa mentira, el diablo la ha reciclado. Y especialmente, vea mis videos anteriores de la enseñanza del reemplazo, que muchos enseñan que Dios quitó a Israel y la reemplazó con la iglesia. Y esa es una de las grandes mentiras que hay. En Romanos el apóstol Pablo dice, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? El cual antes él conoció. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Sí, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo los ensalza para arriba, pero de ahí los vuelve a dejar caer. Pero otra vez los vuelve a levantar y los vuelve a dejar caer. ¿Por qué? Porque él está diciendo que como ellos teniendo la ley no lo conocieron. Si los mismos profetas, el mismo Señor dijo, muchos profetas y muchos de los antiguos desearon verme. Ese es lo tremendo. Dijo, desearon verme, pero no pudieron. Y dijo, y vosotros bebéis y no creéis. Y aún dijo, el Señor le dijo a Tomás, también dijo, tú que me ves, dijo, no crees. Dijo, muchos que vendrán, dijo, creerán sin verme. Está hablando de nosotros. Entonces, ¿quién es Dios? Pues Dios es lo que gira todo, lo que hace todo girar alrededor de él. ¿Eh? Él hace conforme a su voluntad. Entonces, ¿Dios qué? Es uno. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y por favor, si tienen una Biblia física, siempre estreso eso. Una Biblia física, agárrela, subráyela, ponga notas si tiene para anotar, hagas unas anotaciones. Ok, ahora yo no estoy diciendo que no, yo no estoy contra los que tienen la aplicación, pero pues se me hace a mí más fácil
porque sí ya voy rápido a la cita bíblica. Deuteronomios capítulo 6, y si no se sabe los libros de la Biblia, apréndaselos. No estoy diciendo que yo, uy, que yo, no, pero también pues debes saber dónde está. Deuteronomios capítulo 6. Le doy gracias a mi tía que me dio este pulpitito donde pongo mi Biblia y aquí lo que los mostré, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, la Biblia dice que la Biblia dice que un acuerdo, ¿m? Un acuerdo se concreta con dos o tres testigos. Aquí le va. Ya tengo uno, Moisés. Cuando dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Necesito otro testigo? Ahí les va. Vamos a Marcos, capítulo 12, verso 29. Y como digo, estaba queriendo dar sobre la doctrina, pero pues ya me metí en esto y aquí me voy a quedar. De que de estos tres que tiene que entender, de que tiene que saber. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 28 al 31. Y el 31 tiene mucho que ver. Uh, pero eso se lo explicaré otro día. Nomás le voy a explicar sobre la necesidad de Dios, obviamente. Y llegándose uno de los escribas que había oído disputar, el Señor estaba discutiendo con unos allí de las cosas de la ley, y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Estaba diciendo, a ver si lo tuerzo. Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Nota? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, en Deuteronomio 6:4 encontramos un testigo. Porque dice que de la boca de dos o tres testigos se acuerda un asunto. Ok, ya tengo uno, ya agarré otro. ¿Quiere otro? Ahí le vamos. Puedo usar al apóstol Pablo y voy a agarrar otro. Voy a agarrar otro testigo, que es cuatro. Que son cuatro. Vamos primero a Gálatas, capítulo, ahorita le digo. Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 20. Como digo, agarre una de estas y anote. Agarre una libreta y anote estas, porque después usted puede repasarlas otra vez de vuelta. El mediador no es
de uno. Un mediador es un abogado. Un abogado no es abogado de uno, sino que de muchos. Pero fíjese lo que dice Pablo. Un mediador no es de uno. Está diciendo que al abogado ese no, pues no está abogando solamente por uno, está abogando por muchos y tiene muchos. Pero Dios es, ¿cuántos? Uno. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Eh? Ahí vamos, ahora anote, vayamos a Santiago. Santiago capítulo 2, verso 19. Ahí les va. Y los demonios creen que Dios es uno. ¿Eh? Para que vea. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Miren lo que está diciendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces eso del invento de la Santísima Trinidad fue un invento del diablo para confundir a la gente. Y esa enseñanza de la Santísima Trinidad comenzó en el Concilio de Nicea, en el 325. 325 años después de que el Señor ascendió al cielo. Y la iglesia comenzó. Pero la iglesia primitiva nunca enseñó de la Santísima Trinidad. Aún los que me han oído hablar y decir, y aún aquí me atrevo a decir, tampoco el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. Es un arreglo de la Iglesia Católica. Y muchas iglesias, incluyendo iglesias del nombre, iglesias que creen que Dios es uno, mencionan Jehová cuando leen su lectura. Si usted que me ha conocido ya desde tiempo, esto ya lo tengo desde tiempo, hablándolo y diciéndolo. Que el nombre del Señor en el Antiguo Testamento no es Jehová. Él nunca reveló su nombre. Él lo vino a revelar cuando ya vino aquí abajo, a manifestarse en carne. Como dice indiscutiblemente Timoteo, el apóstol Pablo, cuando habla en 3:16, 1 Timoteo 3:16, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, cuando Él vino a revelarse, cuando se vino a manifestar en carne Él, es cuando vino a traer su nombre. Fíjese, y se lo voy a comprobar. Se lo voy a comprobar. Vais a Isaías capítulo 52, verso 6, me parece. Déjame estar seguro. Isaías 52, verso 6. Fíjense lo que dice. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? Cuando se manifieste. Por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Entonces, cuando Él estuvo presente, Él fue cuando manifestó su nombre. Entonces, ¿por qué mencionan las iglesias del nombre y las iglesias trinitarias de habla español? ¿Por qué hablan de Jehová?
si Jehová no fue el nombre de la manifestación de Dios? Si usted lee cuidadosamente Juan capítulo 17, cuando el Señor ora por aquellos que Él tiene, Él dice, Padre, yo les he manifestado tu nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre de Jehová o el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento no es válido. Aun cuando el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 3, me parece, de Éxodo, cuando él les capítulo 3, déjeme mejor para no gerrar. Y yo he buscado en varias Biblias la correcta traducción de este verso. ¿Mm? Y en la traducción correcta es la YHWH, que se le llama el tetramactón. O sea, es duro porque son cuatro letras, ah, que es la YHWH, que el cual el Señor se identificó, y con ese nombre él encerró todo su poderío allí. Por eso los judíos cuando leían esas cuatro, o cuando miraban esas cuatro letras, no la leían, sino al verla decían el Señor, que quiere decir Adonai, o El Shaddai, el Dios Todopoderoso, le agregaban otro nombre aparte para no mencionar ese nombre, o esas cuatro letras, porque no son nombres, porque no tiene vocales. Las vocales el pueblo judío las trae en la cabeza. Ok, fíjense lo que dice. Verso 2 y luego del versículo 3. Éxodo capítulo 6, verso 2 y 3. Fíjense lo que dice. Habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy, aquí dice Jehová, pero vamos a cambiarle, ¿listo? Yo soy el Señor, yo soy Adonai. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Más en mi nombre, y aquí tiene Jehová, no, está equivocado, más en mi nombre YHWH, que es el tetramatón, no me notifiqué a ellos. Otra versión dice, no me di a conocer a ellos. Y muchas de las veces, hermanos, por eso dice Oseas, y vuelvo a mencionar esa escritura y la traigo y la sueno cada vez que menciono videos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque no busca, no escudriña. Hay veces que llego a la casa y llego cansado del trabajo que me dan. Y hay veces que una anoche, precisamente ayer, estaba con un dolor fuerte de músculos, me dolía todo, parece que me habían dado una golpiza. Am, me habían dado una golpiza. Y, y vine y me puse a orar ahí. Cerré mis ojos, empecé a orar. Y ya no alcancé a terminar en la hora, para serle sincero. No le voy a decir que oré toda una hora completa. Y ya le dije, Señor, tú sabes que ando cansado. Tú sabes, Señor, que ando cansado. Y me acosté, pum. No me levanté hasta las 6 de la mañana. Porque ya no puedo. Yo no puedo quedarme más tarde acostado. Ya de todos modos, aunque esté aún a las 4:30, ya estaba despierto, pero no me levanté. Y estaba
Y volví a cerrar mis ojos y Dios me dio concederme dormir para poder descansar. A las 6, ya a las 6, a 6:15, 6:30, ya me levanté y empecé y agarré mi Biblia y me llevé el pulpitito que mi tía me regaló para tener la Biblia abierta. Y ahí estábamos, mi madre y yo, escudriñando. Y me trajo tiempos cuando yo y mi padre hacíamos lo mismo. Y hermanos, hagan eso con sus hijos, lean en la Biblia, escudriñen la Biblia con sus hijos. Y si usted es una madre soltera, hágalo usted. Si no hay un hombre que esté a cargo de sus hijos, hágalo usted. Léale la Biblia. Entonces, ¿quién es Dios? Ya sabemos, Dios es uno. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, donde quiera está. Dios es omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. ¿Mm? Lo único que Dios no puede hacer es con la incredulidad de la gente. Por eso muchas personas no reciben su milagro porque no le creen a Dios. No porque Dios no pueda. Dios puede. Pero lo que lo detiene de a él hacer eso es su incredulidad. Usted mismo le amarra las manos a Dios. Dios no tiene altura ni profundidad. Dios no comienza del este y termina al oeste. Dios es Dios. Dios todo lo puede. Ahora, usted me dice, pero hermano Flor, la Biblia dice la Biblia menciona cuando Jesucristo dijo, voy al Padre. Sí, pero él estaba hablando en su humanidad. Porque fíjese bien, él era Dios, como le dije, como dice 1 Timoteo 3:16. Sin ninguna controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando él dijo, yo voy al Padre, estaba hablando de su humanidad, no estaba hablando como Dios. ¿Mm? Cuando él oraba como humano, porque él tenía las dos naturalezas, siendo Dios y siendo hombre. Él tenía que comer, tenía que beber, él tenía que dormir. Ahí no es cuando estaba en la barca, en Mateo, y en otros lugares que se menciona, que cuando estaba en la barca, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido, estaba reposando, estaba cansado. Entonces como hombre se cansaba también, como nosotros. Pero como Dios, él podía reprender al viento cuando comenzó la barca a moverse, que él estaba durmiendo y los discípulos allá y el Señor allá, durmiendo. Y llegaron los discípulos ya que no podían y hicieron todo eran hombres expertos en eso. El apóstol Pedro, el apóstol Juan y sus hermanos sabían de cómo navegar el barco. De ahí lo sacó el Señor, de ser pescadores. ¿Usted cree que no eran hombres de experiencia? ¿No cree que eran hombres de experiencia? Si una tempestad o se movía, ellos sabían mover, ellos sabían qué hacer. Pero el Señor no les permitió en ese momento, como Dios no les permitió que la pudieran controlar. ¿Para qué? Para Él mostrarles que Él era el que controlaba todo. Y anduvieron ahí moviéndose y andaban allí y acá y allá. Y entonces llegó Él y entonces dijeron, Señor, levántate que no sabes qué esperemos, nos vamos a hundir aquí. El Señor se levantó y empezó y vio y reprendió al viento y le dijo al mar, ponte en paz. Y se fue el viento y el mar se calmó. Pero ese era como Dios. Como hombre, él tenía necesidad. Ahora, cuando él gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?
quién estaba gritando? ¿Como Dios o como hombre? No, él estaba hablando como hombre. Sintió la desesperación, sintió el rechazo de Dios. Y él mismo gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero como Dios, él hubiera podido bajarse, él pudiera haber bajadose de la cruz. Pero no lo hizo. Él sintió el rechazo de Dios. Y el apóstol Pablo habla y dice, si él no escatimó. En inglés dice, if he spared not his son. Si no perdonó Dios a su hijo, ¿qué quiere decir? Si Dios no escatimó a su hijo, ¿de qué? De los azotes, de las bofetadas que le daban. Si Dios no escatimó, ahora cuánto más nosotros que estamos pasando por problemas. ¿Quién es Dios? Dios es el que todo lo puede. ¿Puede cambiar la situación que usted está viviendo? Sí, sí puede. Tal vez aún, tal vez aún no le cambie la situación. Porque hay veces que Dios no nos cambia las situaciones que estamos porque el error lo cometimos nosotros. Y el Señor quiere que nosotros rectifiquemos nuestro error. Porque el que se equivoca es uno, no Dios. ¿Mm? Tal vez esa persona con la que estás no era de Dios. Y Dios te está diciendo para que te quites de esa cosa. Ese trabajo donde tú estás no era de Dios, pero tal Dios quiere que rectifiques tu error. Que eso no es lo que quería para ti. ¿Mm? Como le dije, Dios puede, sí, Dios puede. Pero en veces, muchas de las veces que Dios quiere que nosotros rectifiquemos nuestros errores. Los que metemos la pata somos nosotros, no Dios. Y ya me estoy yendo un poquito fuera del tema, pero es la realidad, hermanos. Hay unos que se meten en cosas que no deben de meterse. Se casan con la persona equivocada. Se compran un carro que no deberían de haber comprado. Y ahí andan que, ay, no, imagínense si yo fuera así. No, ya hubiera comprado otro carro, ya el mío ya casi ya anda desbaratando. Pero gracias a Dios que Dios me dio la mentalidad de no meterme en cosas que no debo. Y yo cuando compré el carro, lo compré y dije, pues yo me metí en esto, lo tengo que sacar. Y yo no le estaba diciendo a Dios, ay Dios, ayúdame, no. ¿Dios puede? Sí, claro. Pero hay cosas que el Señor no nos saca de ellas. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú rectifiques tu error. ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel a la esclavitud por 70 años? Él no siendo el pueblo de Dios, hubiera podido detener a los enemigos de que se rodearan y sacaran la ciudad. Jerusalén, la ciudad de Dios, que él mismo dijo que era su ciudad de él. Y cualquier presidente de Estados Unidos que quiera dividir la ciudad de Jerusalén se está metiendo en varas de una camisa de 30 varas. ¿Mm? Porque esa ciudad no es de nadie más que de él. Y él mismo dijo en Joel capítulo 3, dijo, hay cuidado con aquellos que dividan mi ciudad.
ya se las advirtió. Y ya está Estados Unidos. Durante el presidente Obama, ¿cuántas veces quisieron dividir la ciudad de Jerusalén? ¿Cuántas veces quisieron dividir la ciudad de Jerusalén? La han querido dividir tantas veces y se la han querido dar a los palestinos, que esa ciudad no es ni de los palestinos, ni tampoco existe ninguna nación o ninguna, ¿cómo se llama? Pueblo que se llame palestino. Palestino fue inventado por Roma, por el Imperio Romano, no por la Iglesia Católica, por el Imperio Romano. En la Biblia usted nunca va a encontrar Palestina. Bueno, en esta sí, porque fue escrita, hay unas cosas que fueron escritas o fueron puestas erróneamente, como ya hemos confirmado sobre el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y yo siempre, cuando yo entendí eso, por eso yo ya no, cuando leo aquí mi Biblia en español, yo no menciono Jehová. ¿Por qué? Porque es un nombre erróneo que se puso allí. Aún ahí leímos mm, Mateo, perdón, Marcos 12:29, cuando el Señor cita, fíjese bien, cita el mismo verso que en Deuteronomio 6:4 lo menciona. Y acá en Deuteronomio 6:4 se lo voy a decir letra por letra, palabra por palabra, como está escrita en la Biblia de español. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el mismo Señor la cita y dice Señor. Ahora, entonces, ¿qué también? ¿El Señor o estos? Pero fueron cuando fueron escritas las ciertas partes de la Biblia. Y si no me cree, vaya y busque mis videos, donde yo describo del nombre original de Dios. Y si no encuentra, me dice y yo mismo hago un video describiendo del nombre original de Dios. Regresando, ¿quién es Israel? Ahora, Israel fue el primogénito, el primero, y se lo voy a comprobar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda se acuerda cuando, ya que estoy aquí, ya casi está cerquitas? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Israel, 4:22 del libro de Éxodo capítulo 4, verso 22? Ahora, ¿quién es? ¿Quién es Israel? Es el primogénito de Dios. ¿Por qué es primogénito? Porque iba a haber otro hijo. ¿Mm? Éxodo capítulo 4, verso 22. Y le dirás a Faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Quiere decir que es el primero. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber otro hijo. Ahí vamos a entrar. Después vamos a entrar quién es ese otro hijo. Pero ahorita estamos concentrándonos en el primer hijo, Israel. Dice que era su primogénito, su primero, como yo. Yo soy el primogénito de mis padres, pero yo no soy el único. ¿Ok? Ahora el Señor le menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir uno, para que más bien me entienda. Yo soy el primogénito. Yo soy el primogénito de los hijos de mi padre y mi madre. Pero no soy único, no, porque hay más. Hay más. Aparte de yo, hay 7 más. Pero yo soy el primogénito, yo soy el primero. Como, no sé, algunos de ustedes son primero o tal vez ustedes son únicos, son unigénitos. ¿Eh? Dice: así, y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así:
Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Para qué hizo el Señor ese pueblo? Váyase a Isaías. He estado pensando en hacer videos en inglés también, pero como la mayoría de los 11 que tengo suscriptores hablan español. Aunque no lo estoy haciendo para hacerme de gente, porque yo no es mi idea. Mi idea es compartir la palabra de Dios. Isaías 43, verso 7, y después nos vamos a brincar hasta el 21. Hasta el 21, ¿eh? Pero primero vamos a Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria mía, los crié y los formé y los hice. ¿Quién? Su pueblo Israel. Los hizo. Bájese el 21, mismo capítulo. Bájese nomás hasta el verso 21. Este pueblo crié para mí y mis alabanzas publicará. Hay un rabino judío que dice que Dios hizo a Israel para ser la lumbrera al mundo que se está oscureciendo. Ahora, ¿no cree que también la iglesia es la lumbrera para un mundo que se está oscureciendo? Claro, pero fíjese cómo la mentalidad del judío, que ellos dicen que ellos son, y tienen todo el derecho de decirlo. Israel es el hijo primogénito de Dios, Israel es el reloj de Dios, que cada día que va moviéndose, todas las profecías que se están cumpliendo en el mundo suceden en Israel, porque Israel es el reloj y la base de todas las profecías que se cumplen en el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Oirás de guerras y rumores de guerras. ¿Dónde se dijo eso? Allá, en la tierra santa, en la tierra de Israel, en la ciudad de Dios, el mismo Jerusalén. Entonces, ¿quién es? Fíjese bien, fíjese bien. Israel. Dios no solamente lo hizo para él, sino que para que fuera una antorcha para iluminar al mundo. Y no solamente, Dios usó a ese pueblo para escribir su palabra. Y hay muchos que dicen, pues la Biblia es un libro escrito por hombres. Pues sí, ¿quién cree que lo escribió? ¿Un chango? ¿Un burro? No, claro que un hombre. Pues fue inspirado por Dios. El mismo apóstol Pedro dijo, los hombres antiguos escribieron esto no por voluntad de ellos, sino por inspiración del Espíritu Santo. Entonces esta palabra fue escrita, pues sí, claro, por hombres, pero no por inspiración de ellos, sino que todos fueron movidos por el Espíritu de Dios. Y en diferentes tiempos. No todos los escritores escribieron los libros en diferentes tiempos y ninguno se contradice ni uno del otro. Pablo no contradice Pablo no contradice a Moisés o la ley de Moisés. Ni Moisés contradice a Pablo, porque todo lo que Pablo dice y escribe estaba ya escrito. Y el apóstol Pablo habla a los romanos y le dice, todas estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia.
Vamos a... Yo creo que este video lo voy a hacer un poquito corto, no sé. Todavía me falta de hablar de la iglesia. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la conclusión de las escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que fueron escritas fueron ¿por qué? Escritas para nuestras enseñanzas. Entonces el pueblo de Israel tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, pero no por lo mal, sino porque Dios así lo quiso. Y el diablo ha tratado de destruir a ese pueblo porque él sabe que ese pueblo cuando que está haciendo que las profecías se cumplen y por eso el diablo ha querido destruirlos. Desde el día que salieron de Egipto hasta ahorita los han querido matar. Cuando estaban en Egipto, ¿qué pasó? Faraón quiso matarlos. Ay no, ¿por qué cree que la madre de Moisés hizo una canastita y lo puso y lo envió al río? Porque ella sabía que ese pueblo era un pueblo odiado. Y el mismo Señor les ha dicho, y nos ha dicho a nosotros también, que por causa de su nombre de Él nos van a aborrecer. ¿Y por qué hizo la madre de Moisés? ¿Por qué hizo la madre de Moisés esa canastita y lo envió al río? Pues para salvar la vida. Porque qué chistoso que nomás a los varoncitos quería matar. Porque Faraón sabía que a través de los varoncitos y una hembra se iba a producir el pueblo. No tonto el diablo. Y no tonto Faraón, que se dejó de usar el diablo. Pero desde que comenzó, desde cuando estaban en Egipto, hasta ahorita, ese pueblo han tratado de destruirlo. Vea la historia de Esther, cuando Namán quería destruir al pueblo judío, cuando estaban en Susa, que viene siendo hoy Irán, que viene siendo hoy Irán, donde ahorita Irán es lo que quiere, destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué cree que Biden quiere darle? Y fíjese bien, no es porque Biden sabe lo que quiere hacer. Si está moviéndose por el diablo. Aquí les va. Acuérdense que les dije que la energía eléctrica que Irán quiere hacer, supuestamente, o no, perdón, quiero regresarme y corregir esto. No, la de esta fábrica, sí, la planta enérgica que Irán quiere hacer no es para producir energía eléctrica. No, la planta nuclear que Irán quiere hacer es para producir una bomba nuclear. ¿Y qué piensan? ¿Para quién quieren usarla? Al pueblo de Israel. Y ellos han dicho, lo han publicado abiertamente, descaradamente, le han dicho, nosotros vamos a eliminar a Israel. Hmm. ¿Qué dice Zacarías? El que toca a Israel es como tocarle la ñía del ojo de Dios. Es como picarle el ojo a Dios. Y nomás se atrevan a picarle el ojo a Dios. Dios no cree que se va a quedar ahí sentado ahí en su trono. ¡Oh, órale! Échenle pues. No. A ver, ¿quién de ustedes se va a dejar picar el ojo? Ninguno. Y cualquiera que se mete con Israel se mete con Dios. Y hay cristianos que se han metido con Dios, diciendo que Israel no es el reloj de Dios. Y perdonen la expresión, pero yo y un tarugo ahí diciendo que Israel no es el reloj de Dios.
Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de aquellos redimidos que hemos creído en Jesucristo. ¿Mm? Ahora, el apóstol Pablo claramente lo tenía. Váyase a Efesios, y esta mañana lo estábamos estudiando mi madre y yo, que también mi padre también lo estudiamos. El capítulo 2, versículo Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Por tanto, acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne no eras que eras llamados sin circuncisión para los que se llaman circuncisión, hecha con manos de la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel. ¿Alejados de qué? ¿De la República de quién? De Israel. Y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces nosotros no teníamos ninguna parte. Ninguna. Entonces la iglesia aquí no tenía ningún, aquí el apóstol Pablo estaba describiendo, nosotros no tenemos parte ninguna en esto. Pero ya cuando le escribe a los efesios y les dice lo que está pasando, dice, más ahora, versículo 13, más ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas alejados, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces nosotros ya no estamos lejos de las promesas de Dios, sino que ya somos ¿qué? Hechos, partícipes de las mismas cosas de ellos. Dice lo que dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que ambos hizo uno. Ahí está poniendo el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Que ambos los que hizo, los hizo ¿qué? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo? Cristo tumbó la pared que nos dividía del pueblo santo y nosotros. De medio de su sangre y las enemistades de la ley, de mandamientos, de ordenanzas y de ritos, para edificar de sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba quitando, Cristo estaba haciendo eso, ¿para qué? Para que nosotros ya no tuviéramos enemistad con ese pueblo, porque los rituales nos decían pecadores porque no guardábamos la ley, pero ahora nosotros no tenemos que guardar la ley. Nosotros tenemos, lo único que guardar es los mandamientos de Cristo. Ellos, hasta ahorita, el apóstol Pablo lo describe y lo dice. Dios lo está diciendo. Allá está cambiando. Eso. Ahora, acá le dice que haciendo en sí mismo los dos en un nuevo hombre. ¿A quién? A los dos pueblos los está haciendo en un solo hombre. Haciendo la paz. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. ¿A quién está diciendo? Al pueblo de Israel y al pueblo de la iglesia. ¿Qué está haciendo? Los está uniendo. Eso yo no lo entendía hasta que empezamos a escudriñar. Ahora, ¿sí dice?
y a reconciliar a la cruz ambos, ambos en un solo mismo cuerpo, mandato en ellas las enemistades, matando en ellas las que las enemistades, el que nos hacía enemigos con el pueblo de Dios y con Dios, que por él unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Eso quiere decir que nosotros tenemos la misma entrada que ellos, igual. Versículo 19. Ya que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y los domésticos de la fe. Y lo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo, o siendo la piedra de angular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora tenemos ese fundamento que está. Entonces, ¿qué es? El mismo. No más que acá nosotros fuimos y malgastamos las cosas del Padre, porque se acuerda la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo qué hizo el Padre mayor? Israel, el primogénito, cuando vio al hijo menor regresar. Se enojó, dijo, Padre, dijo, yo he estado aquí todo el tiempo y tú no me has matado ni un becerro. Pero este que vino, que malgastó, dijo, tus bienes, que malgastó todo lo que tú tenías, que fue y lo malgastó con emborracharse y con rameras. Ahora las rameras son las falsas doctrinas o las falsas religiones. Dijo, él viene y tú lo recibes bien. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba el hijo mayor enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque el hijo menor ya había regresado y se enojó. Y tenía todo derecho de enojarse porque él nunca había dejado al padre. Ahora, en porción, cuando Israel estaba en la idolatría, sí, pero no todo Israel lo dejó. Quiero que estén claros con eso. Y por eso él le estaba diciendo, Padre, yo nunca te dejé. Yo estuve todo el tiempo aquí, y todo el tiempo yo estuve aquí y no me mataste para hacerlo con mis amigos, para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre a ese hijo? El padre viene siendo Dios y el hijo viene siendo Israel. Y el hijo pródigo viene siendo la iglesia. Le dijo, hijo, tú no tienes que pedirme nada, esto es tuyo, tú agárralo cuando quieras. Pero tu hijo que estaba muerto, resucitó. El que está perdido, vino. ¿Qué es lo que dijo, lo que dijo el hijo pródigo cuando, cuando, cuando se arrepintió? ¿Qué dijo? Iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Usando términos terrenales para que entendiera la gente. Padre, he pecado contra el cielo y contra mí, no soy digno de ser tu hijo. Siquiera solamente ser. Porque se acordó, digo, cuántos trabajadores están en la casa de mi padre comiendo aquí, con comidita recién salidita y yo aquí estoy comiendo lo que le dan a los cerdos. Y usted sabe que un judío no puede ver un cerdo, porque es uno de los animales prohibidos en la ley que el judío no puede comer. Pero nosotros sí, mire, nos echamos las carnitas. Pero no es para nosotros guardar. Acuérdese de eso, ¿eh? Aquí está la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del verso 16
No se lo voy a leer todo, son muchos versos, pero comienza del versículo 11 hasta el último verso. Y voy nomás a leer algunos. Y dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Quién es ese hombre? El Señor. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de mi herencia que me pertenece. Y les repartió la herencia. Las, sí, repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntando todo el hijo menor, partió a una tierra lejana, se largó. Digo, ay, que se quede mi padre y ya, yo voy a ir a explotar el mundo. Mientras el hijo mayor se quedó con él. Y no muchos días, juntando todo, el hijo menor partió a una provincia apartada y de ahí despreció su hacienda viviendo perdidamente. No, pues ahí andaba con los amigos y emborrachándose y todo. Imagínense nomás cómo andaba el hijo chiquito, el hijo menor, que viene siendo nosotros, la iglesia. Y cuando hubo, ok, espere, y cuando hubo malgastado, vino una grande hambre a aquella provincia y comenzándole a faltar, ya no tenía el dinerito que antes tenía cuando andaba malgastándolo. Fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse puercos. Y, y deseaba hinchar de su vientre los agarrabas que comían los puercos, mas nadie le daba, que él tenía tanta hambre que pues ya no podía. Y volviendo en sí, quiere que este amigo estaba loco, porque cómo iba a comer de lo que se le daban a los puercos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mejor yo quiero ser nomás un peón. Ya si me puedes, me dejas ahí en una casita afuera, con eso me conformo. ¿Qué dijo? Hijo, de moviéndose a su padre, estuvo de lejos viéndolo y conmovido a misericordia, corrió echándose sobre su cuello y besóle. ¿Cuántas veces ese padre volteaba y miraba por aquel camino que su hijo se fue? Muchas veces volteaba y deseaba verlo regresar. Cuando lo vio, ¿qué hizo el padre? Conmovido de misericordia, corrió hacia él. No le importó. Lo agarro y lo abrazo. Lo beso. Así como venía. Imagínese cómo iba ese muchacho. Todo sucio, de lodo, revolcándose ahí con los cerdos. Pero el padre no le importa. Así es el Señor. Ya quiero terminar con esto. El hijo mayor. Versículo 26. Y su hijo mayor estaba en el campo y como vino, se llegó cercas a la casa y oyó la sonifa de las danzas y llamando a uno de sus criados preguntarle, a uno de los ángeles, le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido, el que es muerto, y ha matado un becerro y ahí está. Y él le dice que anduvo allá
arrastrándose. ¿Quién es Dios? Dios es uno y misericordioso. Le iba a mostrar del otro redil que dijo el Señor, yo tengo otras ovejas que no son de ese redil, que es menester que yo traiga. Dijo, porque de aquel día, dijo, será un redil y un pastor. ¿Qué estaba diciendo? El otro redil que estaba diciendo el Señor, vaya y búscalo en Juan 10. Dice, ese redil que él tenía, estaba hablando de los gentiles, nosotros. ¿Y qué hizo? Dijo, es menester que yo vaya y las traiga para que haya un solo redil y un solo pastor. ¿Quién es ese solo redil? La iglesia y el pueblo judío. ¿Y ese solo pastor? Pues él. Es que la Biblia no se necesita tanto, pero hay muchos que se tratan de pasar de listos y que tienen títulos de teología y teoría y sabe qué más tienen. Yo no tengo nada, ni las quiero tampoco. Solamente lo que quiero es la revelación siempre de Dios cuando le haces la escritura. Denle like, compartan, hermanos, y suscríbanse y por favor dejen su comentario. Dios les bendiga.